Aires de primavera en LT14 Nacional Paraná. La radio pública. Cruzando lomas ya llega con su carga musical, viene a plantarse en el dial para cumplir con su... Cruzando lomas ya llega con su carga musical, viene a plantarse en el dial para cumplir con su entrega. Un tren de famosa brega de cultura regional, es la revista radial con el pasaje al momento. Desde Paraná a los vientos se presenta el tren zonal. Bienvenidos, pasajeros del tren zonal. Comenzamos un viaje compartido en los aires desde Pago Grande. Este pago que nos comprende, este pago entrerriano, a lo que comenzamos por las estaciones que forman la integración de los pueblos. Vaya compromiso, ¿no? A través de entrevistas, comentarios, música elegida, historias y testimonios, valores que suman para una conciencia de cultura regional. A través de nuestra radio LT14 Nacional General Urquiza y a través de internet www.radionacional.com.ar, transmitiendo una amplitud modulada en el 1260. Aquí estamos, en los estudios Alameda de la Federación 126 de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, República Argentina. Esto es el Tren Zonal, como cada domingo, porque siempre es bueno acompañarse con la radio. Mientras disfrutamos un mediodía en familia y en nuestra tierra y en paz, con estas voces y estos sonidos que nos un mediodía en familia y en nuestra tierra y en paz, con estas voces y estos sonidos que nos tocan la fibra verdadera. Cuando éramos muchachos, cuando éramos chiquilines, en esta provincia de Buenos Aires, donde yo he nacido y me he criado, a veces solíamos, por el solo hecho de galopar con nuestro caballito, ir a la estancia de Saavedra, a lo de Olegui, a llevar telegramas diciendo llegaron los vagones que precisaban los cerealistas o los que despachaban Hacienda. Y hacíamos esas diligencias. Y para cruzar, por ejemplo, al monte de Olegui, había que pasar en lo que llamábamos el Monte Callado. Un monte con olor a duraznos maduros, descompuestos. A veces no se veía el sol en 8 o 9 minutos. Y a veces, cuando había viento, silbaban los altos árboles. Cuando uno tiene 7 años, impresiona. Y siempre me acordé del Monte Callado. Y dije, alguna vez me gustaría volver, ahora que los lobos me han garroneado tantas veces mis talones, ya maduro, serenado, más o menos, me gustaría volver.
Monte Callado es el tema que acabamos de escuchar, una milonga de Atahualpa Yupanqui, con un proemio de Atahualpa Yupanqui comentando sobre ese Monte Callado, su experiencia de gurí en provincia de Buenos Aires, y la interpretación en arpa magistral de Marcela Méndez, la versión para arpa arreglada por Marcela Méndez de esta milonga de Atahualpa Yupanqui, Monte Callado. La música selecta del tren zonal, esa música que nos da de lleno en el valor de la identidad de lo que somos como pueblo, como territorio, como raíz. Y la nota editorial cuenta en este momento precisamente, azaroso y por supuesto tan imprevisible. Los hechos son los que cuentan. Vaya si cuentan los hechos, ¿no? Hay tantos relatos cruzados de la realidad que muchos ya no escuchan las campanas de palo que cuentan como sordina. En menos de media voz lo que le sucede, la suerte contraria y regulativa que le imponen las minorías empoderadas para asegurarse por todos los medios la condición intocable e incuestionable de sus feudos financieros, mediáticos y judiciales. Para ellos, las voces de los de abajo no cuentan. Por más que Juan Pueblo salga a la calle con un pequeño cartel hecho a mano para estampar una verdad o un reclamo, siempre que vaya no cuentan. Por más que Juan Pueblo salga a la calle con un pequeño cartel hecho a mano para estampar una verdad o un reclamo, siempre que vaya a favor de una causa justa y beneficiosa para las mayorías, es ignorado automáticamente, no existe en las pantallas, queda sin repercusión alguna, no tiene el beneficio de la comunicación. Muchas voces se levantan a favor de la cordura y del buen entendimiento entre argentinos, pero chocan con la mentira sistemática, la descalificación a voces que no admiten réplicas, el fomento del odio. Es así entonces que el progreso de quienes hacen mérito, muy entre comillas, generalmente encubre la riqueza obtenida en las malas artes, la riqueza obtenida en las malas artes, de dineros rápidos y oportunistas, de los que a fuerza de avaricia pueden ostentar, disfrazado de mártires de la virtud, la potestad de sus bienes. El usufruto que el comercio pícaro les permitió, como buenos burgueses, acomodarse y salvarse solos, y todavía dar sermones de lo que vale el sacrificio, así entre comillas, comprando a 2 y vendiendo a 20, robando descaradamente en el bolsillo del prójimo, lo que hoy sucede en cuanto mercado hay. Y uno los ve ahí sentados con un aire pedante de fariseos, incapaces de alcanzar una auténtica pedagogía de la vida. Ni les importa ni la alcanzarán. Estamos en nuestros pueblos, en nuestra provincia y en nuestro país. Cuando la desgracia para las mayorías se llama capital concentrado y propiedad privada, cuya intangibilidad está más resguardada que ningún templo, salvada por la ley para que nunca las mayorías tengan acceso colectivo a la tierra y a los beneficios de la producción y el intercambio de bienes y servicios. El rey dólar y el peso pordiosero aran la dignidad de nuestro pueblo hasta los cimientos. ¿Eso les conviene? Claro que les conviene a las minorías del poder que pretenden volver a gobernar como lo van a hacer en nuestra patria con el voto del pueblo. Lamentable. Mientras tanto, las cadenas de supermercados, las cámaras industriales y agropecuarias, los bancos y los concesionarios de puertos, transportes y recursos energéticos, servicios de medios audiovisuales, etc., siguen acumulando poder con la más absoluta indolencia hacia la suerte de las mayorías y hacia el destino soberano de este nuestro querido país.
Son argentinos de la boca para afuera, eso sí, argentinos de camiseta, pero los hechos son los que tienen la verdadera palabra, la definitiva, la justa, a la hora de preguntarnos quiénes se benefician y quiénes se perjudican con este estado de cosas. ¿Por qué el Estado es una palanca que no mueve nada a favor de la justicia social y el poder popular, cuando tendría que poner en caja a tanto delincuente de guante blanco, a tanta prepotencia adinerada, del FMI hacia abajo, con un acuerdo traidor que nunca se tuvo que haber hecho y que nunca tuvo que haber realizado este gobierno para blanquear el robo del siglo del macrismo y compañía, hoy nuevamente en el poder? La deuda impagable cuyo capital se hizo humo y la connivencia de los históricos que se doblaron hasta el suelo, se desmemoriaron por defender los intereses de las clases dominantes. Por eso hay que volver al pueblo, a la raíz, al valor de la tierra, al valor esencial de la tierra. En eso estamos, y la cultura tiene mucho que hacer en ese campo. Vamos a escuchar ahora un chamamé de Edmundo Pérez, Abrazo Entrerriano, por Chamamé Trío.
La música en el tren zonal, lo que escuchábamos, El Agorero de y por Martín Castro. Atención pasajeros, próxima estación en la vía libre del tren zonal. Mirá quién habla, la entrevista de hoy. Nos ha enviado para ser compartido con nuestros oyentes. Lo escuchamos entonces a Rubén Isidoro Burlot desde La Solapa, entrerriana, por supuesto, este aporte para el tren zonal por la integración de los pueblos. En nuestra historia de La Solapa vamos a referirnos a los primeros trenes y a los primeros proyectos ferroviarios que hubo en la República Argentina. Recordemos que el primer tren que circuló en la Argentina fue en la provincia de Buenos Aires en la segunda mitad de la década de 1850 y en Entre Ríos en 1866 se habilita el primer tramo ferroviario entre la ciudad de Gualeguay y Puerto Ruiz, un puerto que en ese momento era muy importante para sacar la producción de la zona. Pero antes que estos trenes, hubo el primer tramo ferroviario entre la ciudad de Gualeguay y Puerto Ruiz, un puerto que en ese momento era muy importante para sacar la producción de la zona. Pero antes que estos trenes, hubo un interesante proyecto en la Confederación Argentina, cuando Urquiza asumió el cargo de presidente de la Confederación en 1854 y acompañado por su ministro Mariano Fragueiro, que era ministro de Hacienda, proyectaron la construcción de un ramal ferroviario entre Rosario y Córdoba. Incluso en la mente de Mariano Fragueiro estaba la posibilidad luego de extender este ramal ferroviario desde Córdoba, pasar la cordillera y llegar hasta Santiago de Chile. Un muy ambicioso proyecto para la era Rosario y atravesado el país en forma de este a oeste. Rosario en ese momento se había constituido en el puerto de la Confederación ante la separación de la provincia de Buenos Aires, y este ramal era transversal al país, distinto a los que luego se construyeron, donde todos los ramales ferroviarios confluían en el puerto de Buenos Aires. Este ferrocarril se iba a construir financiado con los dividendos obtenidos por la emisión del Banco Nacional de la Confederación, y para los estudios previos de este ferrocarril, que debía llamar Ferrocarril Central Argentino, se contrató a un ingeniero norteamericano, Alan Campbell. El proyecto tuvo su origen en el acuerdo del 28 de enero de 1854 e inició contactos para contratar a un ingeniero norteamericano inteligente, práctico en caminos de fierro, así decía el decreto. Cuando avanzaron las negociaciones en septiembre de 1854, ya Urquiza estaba a cargo de la presidencia, Alan Campbell elevó su propuesta para realizar el reconocimiento del terreno entre Rosario y Córdoba, la cual fue ratificado por el Poder Ejecutivo. Este profesional tenía como antecedente las obras del tendido de trenes entre Nueva York y también en Chile. Al año siguiente, en 1855, se ratificó el contrato con Campbell para efectuar un reconocimiento científico, un levantamiento de planos y demás necesario para el estudio del terreno que media entre el puerto del Paraná, es decir, la ciudad de Rosario, y la ciudad de Córdoba. El 30 del mes de junio de 1855 se promulgó otra ley autorizando a contratar la construcción del ferrocarril con participación del Estado como accionista, es decir, iba a ser una empresa mixta donde el Estado tenía su papel fundamental.
Se preveía además la futura prolongación de la línea hacia Cuyo, Santiago de Chile y Valparaíso. Fíjense, digamos, el alto nivel de política de Estado que significaba la construcción de este ferrocarril. Campbell efectivamente hizo un estudio del terreno y después de establecer los detalles de los puentes y el muelle sobre el Paraná, fijó un monto de 40.000 pesos oro para el terreno y después de establecer los detalles de los puentes y el muelle sobre el Paraná, fijó un monto de 40.000 pesos oro para llevar a cabo el emprendimiento con el agregado de una escolta a los ingenieros para preservarlos de posibles ataques de pobladores indígenas. Este análisis de la situación, presentada al presidente Urquiza el 3 de noviembre de 1855, con el nombre de Informe sobre un ferrocarril entre Córdoba y el río Paraná, conformó al Ejecutivo y traducido al castellano por José Antonio Álvarez de Condarco, se publicó en 1855 por la Imprenta del Estado en Paraná. Es decir, se daba también información pública de este proyecto. Para llevar adelante la empresa, se formó una sociedad que reunió dentro del país la suma de 1,5 millones de francos, en la que contribuyó el propio Urquiza con 20.000 obstáculos insalvables, como la prematura renuncia del ministro Fragueiro, uno de los impulsores, y las sucesivas crisis financieras del gobierno y el escaso aporte de los socios privados, entre otros del poco fiable barón José de Buchental, que también se había comprometido a poner algunos morlacos para el proyecto y finalmente no lo hizo. Fallida esta tentativa, el primer ferrocarril que circuló en el país fue en Buenos Aires, como dijimos, en 1857 y luego en Entre Ríos en 1866. Interesante proyecto donde el Estado fue protagonista fundamental. Muchas gracias. La palabra de Rubén Isidoro Burló, muchas gracias, es un aporte fundamental para nuestra conciencia histórica, datos precisos, un relato muy fresco y muy ilustrativo, viva, que nutre este presente. Y eso nos va a dar conciencia nacional y popular, que es lo que necesitamos. Reitero, conciencia nacional y popular. Vamos al corte de la radio, porque ya estamos en tiempo, y luego seguimos en el tren zonal por la integración de los pueblos, bajo la conducción de quien les habla, Ricardo Maldonado. Transmite desde la ciudad de Paraná, Entre Ríos, Argentina, LT14, Nacional General Urquiza, Paraná, AM 1260, la radio pública. ¿Sabías que en Argentina existe la Ley de Equidad de Género en los medios de comunicación? La Ley 27.635 se sancionó en el año 2021 y se reglamentó en junio de este año. ¿Existe la Ley de Equidad de Género en los medios de comunicación? La Ley 27.635 se sancionó en el año 2021 y se reglamentó en junio de este año. Promueve la igualdad real de derechos, oportunidades y trato de las personas, sin importar su identidad de género, orientación o su expresión en los medios públicos y privados. Fue impulsada por un grupo de comunicadoras feministas que hicieron 3 encuentros federales virtuales de los que participaron medios privados, públicos, cooperativos y autogestionados. Conoce tus derechos, conoce las leyes. Área de Géneros de Radio Nacional. No es lo mismo ir al súper con miles de tarjetas para aprovechar una promo que aprovecharla con solo decir tu DNI. Llegó Más Club, el club de beneficios de todos los Chango Más online, más Farma, más Autocenter y Punto Mayor a disfrutar. Porque este no es un club más, es Más Club. Esta es la tierra de emoción y amores. Riveros. Es la tierra porfiada de Don Pancho, el general Ramírez, el Supremo. Orlando Rossi.
LT14, Nacional Paraná. Revalorizando nuestra identidad, nuestra cultura. El tren zonal por la integración de los pueblos. Conduce Ricardo Maldonado. LT14 Nacional, General Urquiza, AM 1260. Y seguiremos poniendo pie en tierra para que nuestra radio y nuestras emisoras nacionales sigan siendo públicas y al servicio mejor de nuestra cultura. No de programas superfluos de entretenimiento, sino con un sentido educativo, de difusión cultural, de comprensión histórica. Y para eso cada radio debe asumir su regionalidad, su sentido regional, su pertenencia al territorio que le corresponde y a las voces, para luego sí hacer intercambio a nivel nacional entre todas las radios públicas para hacer de la comunicación social un hecho federal. Eso es lo que está pendiente. La ciudad de Villaguay, cumplió el 20 de noviembre próximo pasado sus 200 años de vida. Allá por 1823, un 20 de noviembre, tuvo su creación la ciudad de Villaguay, su organización, su principio de organización institucional, nace como pueblo Villaguay. Se cumplieron 200 años y hace ya algunas décadas el gran compositor Juan Carlos Alsina, Gallina Alsina, como le decían los conocidos y más allegados, un auténtico compositor, cantor popular, recopilador de dichos, de refranes, de ese saber de la lengua de nuestro pueblo entrerriano, brindó esta canción de homenaje que es todo un emblema hoy en día y que representa cabalmente a Villaguay. Ta que soy de Villaguay, de y por Juan Carlos Alsina. Naciste de a poquito en el camino, refresco de caballo y viajero, de posta fue cambiando tu destino, apago que a querencia, atisbo de ventana en serenata. Octubre florecido de carroza, el viejo tren que entraba de culata, el pueblo en procesión por Santa Rosa, un amigo que te ofrece ser compadre, los recuerdos de gurí junto a tus padres. Para Semana Santa o cuando cuadre la costeaba al Gualeguay, algún trago en las mesitas de la plaza, un asado en el arroyo o en los recuerdos de gurí junto a tus padres. Para Semana Santa o cuando cuadre
la costeaba al Gualeguay, algún trago en las mesitas de la plaza, un asado en el arroyo o en tu casa. El adiós, ¿qué tal? Muy bien, de lo que pasa. Que soy de Villaguay. Sin pastillas ni honorario y sin saber que existe la Sorbona, ropajes de ciudad en la calle ancha, saluda el que regresa en carnaval, la siesta al que madruga da revancha, después mate y lecturas de sociales. La rotonda les evoca a los mayores, la retreta que arrullaba sus amores, confesión y comunión de mostradores, charla, truco y lo demás, allí nomás. Caracuda entrerrianía, tierra mía. Que soy de Villaguay. La música elegida para el tren zonal Hasta que soy de Villaguay por Juan Carlos Alsina. Qué pintura, ¿no? Qué pintura, qué belleza. Cuánto expresa una canción con fundamento, verso a verso. Va desgranando esta historia colectiva de esta ciudad de Villaguay que está celebrando sus 200 años, de esta ciudad de Villaguay que está celebrando sus 200 años de vida. Gracias, Juan Carlos Alsina, por semejante legado. Y hemos recibido un artículo que nos envía Jorge Daneri. Avances de proyectos de canalización ponen en riesgo a la cuenca del río Uruguay. Es la nota que titula y dice así: desde la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas compartimos nuestra inquietud y desaprobación a los estudios de impacto ambiental presentados en relación al proyecto de habilitación de la vía navegable desde Paysandú Colón hasta Concordia Salto. Por eso dirigimos estas mismas críticas y observaciones al señor Alejandro Nardín, de la Secretaría Técnica Comisión Administradora del Río Uruguay, y a los consultores de dicho organismo. La participación social es crucial en estos proyectos porque permite que las comunidades y organizaciones aporten sus conocimientos y preocupaciones, garantiza que las decisiones consideren las perspectivas locales y los intereses comunes. Sin participación activa, se corre el riesgo de pasar por alto impactos significativos de carácter social y ambiental, específicamente en las comunidades que dependen del río. La inclusión de la sociedad en el proceso de toma de decisiones es esencial para sociedades con justicia social y ambiental. O sea, analizar no solo la zona específica del proyecto,
sino también afectaciones sobre toda la cuenca. Esto incluye posibles impactos aguas arriba y aguas abajo, la calidad del agua, la biodiversidad, la salud de los ecosistemas y los posibles efectos en las comunidades que dependen del agua para la vida y el trabajo. Esta es la nota, el fundamento de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas a propósito del avance de proyectos de canalización que ponen en riesgo la cuenca del río Uruguay. Y por supuesto, desde el Tren Zonal somos absolutamente solidarios en la defensa de nuestro medio ambiente, en los derechos de la tierra como sujeto de derecho. El Tren Zonal por la integración de los pueblos. Ahora recibimos a la zorra literaria. Atención pasajeros, próxima estación en la vía libre del Tren Zonal. La zorra literaria. Nuestros escritores, libros, ediciones y textos. Y en la zorra literaria hoy tenemos la presencia, por supuesto, de distintos aportes. Nos brindará su palabra Ramón Velázquez desde Gualeguay, dentro de lo que es el concepto abrazar al árbol, pero que también es abrazar a esto de distintos aportes. Nos brindará su palabra Ramón Velázquez desde Gualeguay, dentro de lo que es el concepto abrazar al árbol, pero que también es abrazar a los hechos culturales. Luego tenemos también dentro de este contexto dos poetas, dos árboles, de José Eduardo Seri en la voz de Polo Martínez, y tendremos el aporte de las guitarras gualeyas. Y en la apertura, el cuaderno del señalero número 75, Entre Ríos por sus letras, que estamos difundiendo con la edición del Tren Zonal número 219, Coplitas Mojoneras de Chacho Comas. A crucecitas mi pago, escribió Chacho Comas, y lo compartimos. Ya se los advierto, paisano, no se me ponga a soncear, que no son debilidades sino tristezas nomás. Cosas que tiene, que sean muchas cosas, puede ser que no sea nada, que se abre mi corazón y esté mirando distancias, al lado de una madre buena, al lado de una madre santa, que hacía ropas de otras ropas y cosía mis alpargatas, rodeando un fogón con tizos, donde supo haber tranzas que calentaban las penas con una luz de esperanza. Mi pago sí que era lindo y florecían los talas. Había lagunas y arroyos y un montón de tajamares donde nadaban dientudos entreverau con los bagres. Y en sus orillas crecían también los tiernos sausales, donde dejaban sus trinos calandrias y cardenales. Mi pago sí que era lindo, mi pago tenía maizales. Bien los tiernos sausales, donde dejaban sus trinos calandrias y cardenales. Mi pago sí que era lindo, mi pago tenía maizales. Cuando los espinillales de oro se iban cubriendo, eran auroras de aromas, eran soles derritiendo, que le embargaban el alma y despertaban los sueños del niño que allí vivía, del hombre que iba creciendo. Mi pago sí que era lindo, mi pago no tenía dueño. Mi pago era de todos, a nadie se tenía en menos, los hombres no tenían precios como si fueran terrenos, y eran suaves como niños si sabían entenderlos, respetuosos del amigo como buen crucecitero. Pero también tenían pecho si querían ofenderlos,
y no tenían cicatrices donde se lleva el trasero. Mi pago sí que era lindo. Mi pago ya tiene un verso. Esto lo escribió Chacho Comas, rememorando sus pagos de crucecitas, rodeando un fogón con tizos, donde siempre hubo unas brasas que calentaban las penas con una luz de esperanza. ¿Cuánto dice una copla? Una copla en la boca de un coplero. Como dijo Marcelino, copleando dirá el coplero cómo debe ser la copla, ¿no? Ser dada con todo el mundo, saber defenderse sola. Y tenemos la palabra de Ramón Velázquez desde Gualeguay, que tiene algo que compartir con nosotros a propósito de la presentación de un libro que en estos días se dio en la ciudad de Gualeguay. Hola Ricardo, muy buenos días. Al General Urquiza de la ciudad de Paraná. Para abrazar al árbol, Ramón Velázquez te saluda a vos y a todos los pasajeros del tren en este domingo 26 de noviembre. Ricardo, quería comentarte a vos y a la audiencia que aquí en la ciudad de Gualeguay, el jueves próximo pasado, 23 de noviembre, en la sala teatral Liebre de Marzo, de aquí de nuestra ciudad, se desarrolló la presentación de un libro que fue escrito por la profesora Florencia Akiki. El libro se llama La dictadura de la democracia y hoy tenemos la palabra de ella. Así que con ella los dejo y me despido hasta el próximo domingo, Dios mediante, si Dios quiere. Buen día, Ramón. Buen día a toda la audiencia. Gracias por invitarme a compartir este espacio y agradecerte también por haber estado en Liebre el jueves pasado en la presentación del libro, que como vos mencionaste se denomina La dictadura de la democracia. Contradictorio, controversial, porque bueno, justamente en las significaciones de todo su desarrollo tiene que ver justamente con esa dinámica que se va dando en el sistema político, teniendo en cuenta una asociación entre las narrativas y otros elementos estructurales, sobre todo la cultura política y esa influencia que finalmente se va a ejercer en los sistemas políticos en base a esas interrelaciones o intersecciones. Es un libro de influencia que finalmente se va a ejercer en los sistemas políticos en base a esas interrelaciones o intersecciones. Es un libro que tiene la particularidad también de convocar a la reflexión, a una reflexión ciudadana en torno a aquellas debilidades que la democracia tiene, que a su vez son desafíos. Y respecto a esto que te menciono del llamado a la reflexión, justamente tiene que ver con analizar nuestra propia conformación, poder dimensionar justamente el peso que lo discursivo y lo narrativo tiene en ese ejercicio de ciudadanía y finalmente la conformación de determinados gobiernos. Y fundamentalmente creo que afianza la idea de la importancia de hacernos eco de que formamos parte de la construcción de democracia. Entonces, pensarnos como sujetos que colectivamente vamos a ser, somos de hecho partícipes sociales históricamente de las democracias que finalmente vamos a terminar teniendo consonancia entre los nuevos gobiernos que van apareciendo y la satisfacción de las necesidades reales de la ciudadanía, de la sociedad, en que efectivamente se puedan cumplir esos derechos que ya están reconocidos, pero que no pueden ejercerse plenamente. Seguramente vamos a hacer alguna otra difusión en otros espacios culturales y espacios educativos, y estaría buenísimo
la participación para que no solamente sea en términos de presentación, sino la posibilidad del debate. Bueno, esa es mi invitación, que oportunamente cuando se vuelva a hacer una presentación con un carácter más reflexivo, todo el que quisiera pueda asistir. Estamos escuchando Costa del Sauce por las guitarras gualeyas. La música que escuchábamos, Costa del Sauce, por las guitarras gualeyas. Las guitarras gualeyas está integrado por Juan Martín Caraballo, Valentín Coso, Nadia Ojeda. Han recorrido el país, han estado presentándose en distintos escenarios, también en Europa. Han representado dignamente la música y la cultura entrerriana, estos tres jóvenes artistas de la ciudad de Gualeguay. Con Nadia Ojeda y con Juan Martín Caraballo estuvimos compartiendo el viernes pasado, artistas de la ciudad de Gualeguay. Con Nadia Ojeda y con Juan Martín Caraballo estuvimos compartiendo el viernes pasado una presentación de La Encordada en la localidad de Enrique Carbó y la posibilidad de encontrarnos también con los amigos, compañeros, corresponsales del Tren Zonal, Ramón Velázquez, Dardo Vergara, y la presencia, por supuesto, ahí en Enrique Carbó, de María Belén Costa, nuestra corresponsal, que a propósito siempre nos está brindando valores que tienen que ver con la historia, con el pasado y el presente de Enrique Carbó. El 10 de octubre la localidad de Enrique Carbó festejó un nuevo aniversario, el número 117. Carbó pasó a ser un lugar que era inadvertido, aún actualmente es un pueblo que aún sin aquel transporte es un lugar con altos niveles de crecimiento. Para traer a la letra un poco de la historia de Enrique Carbó, la fecha fundacional de la localidad, recordemos, fue en el año 1906. Año en donde no solo aquí pasó por primera vez el tren de pasajeros, si bien antes de ese suceso histórico de nuestro país, Carbó ya tenía unos pocos habitantes,
La mayoría eran trabajadores del campo, entre otras labores. El ferrocarril atrajo gran cantidad de personas que se establecieron allí y trabajaban en esa fuente de trabajo, de actividad constante que es el ferrocarril. Qué épocas de aquellas, ¿no? De almacenes, pulperías, pasajeros que iban y otros que venían. Enrique Carbó, María Belén Costa, nietos de ferroviarios y de lugareños que vivieron en aquella parte de nuestro tiempo. Y por supuesto, cuántos registros por escritos y en imágenes en blanco y negro que deben estar ya archivados, recuerdos familiares. Hoy en Carbó sí pasa el tren de cargas y nos falta quienes más allá de verlo cruzar a diario sacan el celular para filmarlo o sacarle una fotografía. Repito, aunque situación reiterada quizás sea una añoranza de aquella época pasada. Hoy Enrique Carbó fue y sigue siendo una localidad que crece cada vez más. Hace unos años dicho crecimiento ha estado en manos de su municipio a un joven. Cantidades de vivienda han sido entregadas a sus beneficiarios, personas nuevas y otras que son familiares de ex habitantes de aquí y queriendo regresar a sus raíces, llegan para integrarse a la comunidad. Lo que pasa con nuestros pueblos, lo que pasa con nuestros valores culturales, lo que pasa con estos núcleos simbólicos tan cargados de significación que son el legado de nuestros poetas, como por ejemplo esa enorme poesía legada por José Eduardo Seri a través de distintos libros, distintos volúmenes, una lectura que siempre está pendiente, una relectura y una mayor difusión de la obra de este poeta crespense, José Eduardo Seri. Lo vamos a escuchar a Polo Martínez interpretando dos poemas de José Eduardo Seri después del corte de la radio, porque seguiremos hasta las 13:30 y luego de 14 a 14:30. Esto es el Tren Zonal por la integración de los pueblos. El corte de la radio, porque seguiremos hasta las 13:30 y luego de 14 a 14:30. Esto es el Tren Zonal por la integración de los pueblos. AM 1260. LT14, Nacional General Urquiza, la radio pública. ¿Sabías que en Argentina existe la Ley de Equidad de Género en los medios de comunicación? La Ley 27.635 se sancionó en el año 2021 y se reglamentó en junio de este año. Promueve la igualdad real de derechos, oportunidades y trato de las personas, sin importar su identidad de género, orientación o su expresión en los medios públicos y privados. Fue impulsada por un grupo de comunicadoras feministas que hicieron 3 encuentros federales. Conocé las leyes. Área de Géneros de Radio Nacional. Llenamos de sonidos. Aires de primavera en LT14 Nacional Paraná. La radio pública. Sociedad, cultura e historia de la región. El Tren Zonal. Conduce Ricardo Maldonado. Estamos en la vía libre del Tren Zonal, en la conducción técnica Matías Núñez y en la locución Macu Carniel. El equipo de la radio, nuestra radio pública, que necesariamente deberá continuar siendo una radio pública al servicio de toda la comunidad y manifestando esos valores. La voz de un poeta, Polo Martínez, interpretando a otro poeta, José Eduardo Seri. 2 árboles, 2 poetas. Una de las voces más profundas que tuvo Entre Ríos en la poesía fue José Eduardo Seri, poeta asignado por el dolor y la pena, que diera en un sauce el símil exacto de su vida.
A tu lado descubro que el pecho se me llena del ángel que abastece tu copa verdecida. Gracia inefable y honda que es paz recién nacida y alivia de repente mi soledad. Ángel que abastece tu copa verdecida. Gracia inefable y honda que es paz recién nacida y alivia de repente mi soledad terrena. Sauce brujo, que sueñas con la tarde serena y en la noche te duermes con la estrella encendida. ¿Eres acaso el símil exacto de mi vida o es por ventura el signo de tu pena mi pena? Nada sé. Sin embargo, si me tumbo a tu sombra, siento que tu lenguaje telúrico me nombra y una misma pureza de idealidad nos viste. Nos colmamos entonces de una ansiedad secreta y al par que así se abstrae tu vegetal poeta, mi corazón un poeta de mi villa Urquiza, Rafael Morales Sánchez, que en un timbó caído de una isla cualquiera, vio y predijo su destino. Vive sus últimos años ciego y sordo en un asilo de ancianos. La misma suerte del timbó caído. A veces me quedo triste cuando lo veo al timbó, el esqueleto en el suelo sin vestigio de verdor. Unos raquíticos gajos en la parte superior se alzan dolientes al cuando estaba en floración, lo llenaban de ternura, lo aturdían de canción. Mas, cuando lo hirió el pampero, ni un alma se le acercó. Y los pájaros ingratos se alejaron del timbó. ¿Cómo hacen tantos amigos como hizo tu corazón? Debajo del sauce solo, samba de Rolando Valladares y Manuel J. Castilla, interpreta Rolando Valladares. A veces te recuerdo mirando el río dentro la espuma lejos, andar lo olvido dentro la espuma lejos, andar lo olvido bajo este sauce solo. Yo te he querido y se ha quedado el sauce más pensativo, y se ha quedado el sauce más pensativo, el sauce más pensativo. ¿Dónde andará mi amor que se fue penando por el olvido? Me vuelve con la zampa arrepentido. Me vuelve con la zampa arrepentido.
porque besando viejos caminos, sabiendo que son otros nuestros destinos, sabiendo que son otros nuestros destinos. Ya me voy con la tarde, triste, dolido. Nuestro amor es recuerdo, lo lleva el río. Nuestro amor lleva el río. Nuestro amor es recuerdo, lo lleva el río. ¿Dónde andará mi amor que se fue penando por ese olvido? Me vuelve con la zampa arrepentido. Me vuelve con la zampa arrepentido. Escuchábamos Debajo del Sauce Solo, samba de Rolando Valladares y Juan y Manuel Castilla. Radial que dirigimos desde hace 24 años en esta radio, en la radio pública, LT14, nuestra radio nacional, transmitiendo en amplitud modulada en el 1260 del dial. Aquí en los estudios de Alameda de la Federación 126, Paraná, Entre Ríos. Vamos a recibir ahora la estación La Encordada. Atención pasajeros, próxima estación en la vía libre del tren zonal. La Encordada, todo un mundo entre cuerda. La Encordada, todo un mundo entre cuerdas, vida y obra de los compositores e intérpretes de la guitarra, tan clásico y popular a la vez. La palabra y el aporte desde Montevideo de Gonzalo Victoria, a cargo de la estación La Encordada. Hoy ingresamos al misterio del monte de Estepar y nos vamos a la ciudad de Burgos, al año 1936, España, a una de las celdas de la prisión central, desde donde el joven compositor Antonio José, con 34 años de edad, fue conducido por sus carceleros y fusilado por el franquismo, prohibida la interpretación de su obra y desaparecido hasta este momento. Antonio José, nacido en 1902, es uno de esos creadores que sufren un misterioso e injusto letargo en los programas de concierto de la actualidad. Detenido, encarcelado y fusilado en el monte de Estepar en el mes de octubre de concierto de la actualidad. Detenido, encarcelado y fusilado en el monte de Estepar en el mes de octubre de 1936, Antonio José deja una obra de ineludible referencia para el mundo sinfónico, instrumental, vocal y una sonata para guitarra que sin dudas se constituye como una de las más importantes del siglo XX. Participó del Ateneo Popular, escribió para la revista Burgos Gráfico, compuso el himno a Castilla, entre tantas músicas más que aún están sin difusión. Pero con respecto a la guitarra, escribió dos obras: El Romancillo Infantil, música que dialoga con el cancionero tradicional burgalés, y la fantástica sonata. La prohibición que hacíamos referencia ocurrió el 24 de mayo de 1938, un día antes del estreno de una de sus más importantes obras. Estaba firmado ese decreto por el comisario jefe, Modesto Vaquero, que por mandato del delegado de Sol Benito de la Asociación Coordinadora Provincial por la Recuperación de la Memoria Histórica de Burgos,
nos enteramos que en esa fosa común hay cerca de 400 personas, de las cuales han exhumado a 96 y aún esperan, por escasez de apoyos, poder continuar con la búsqueda. Abrimos entonces la reflexión sobre las mujeres y los hombres de nuestra región que aún siguen creando y que tan difícil es acceder a la circulación de sus obras. Es este espacio del Tren Zonal por la integración de los pueblos, con la certeza de Ricardo Maldonado, que nos conduce a seguir abriendo la experiencia de construir nuestra propia escucha. Vamos a oír al guitarrista chileno José Antonio Escobar interpretando el tercer movimiento, Pavana Triste, de esta sonata para guitarra de Antonio José.
Atención pasajeros. Atención pasajeros. Próxima estación en la vía libre del Trenzonal. Desde los pueblos, realidades y contextos. Y recibimos el aporte para esta estación desde los pueblos de Omar Mesa Prados desde 33, desde nuestra banda oriental del Uruguay. El caballo en las costas del Río de la Plata. Al fundar en el año 1536 lo que es hoy la ciudad autónoma de Buenos Aires, el conquistador español Pedro asiática de los moros. Al abandonar Buenos Aires, debido al fracaso de su emprendimiento por el continuo hostigamiento de los charrúas y querandíes, según crónicas de la época, quedaron entre 12 y 44 caballos. Este plantel, al reproducirse, pobló el territorio. Años más tarde, en 1580, Juan de Garay, explorador y conquistador español que provenía de Asunción, llegó a estas tierras y fundó por segunda vez y definitivamente Santa María de los Buenos Aires. Los hombres de esta segunda expedición se encontraron con cientos de equinos, que eran la descendencia de las yeguas dejadas por Pedro de Mendoza. Los yeguarizos abandonados por los españoles se habían multiplicado en nuestras pampas y eran usados por los pueblos originarios que las algarrobos, coronillas, cinacinas y sombras de toro completaban el paisaje. En la llanura, los caballos cimarrones dispersos en gran cantidad fueron llamados con el término nativo de baguales. El caballo criollo de poca alzada enfrentó y superó toda clase de problemas en nuestro territorio, del cual la gran mayoría era desierto y con distintos climas. Se alimentó con diferentes pastos y calmó su sed en las aguadas que halló en estas tierras. Tenemos mucho en común los rioplatenses. En cuanto a la tradición se refiere, existen elementos que no se pueden ni deben eludir y que en forma recíproca nos identifican: el gaucho, el caballo, la guitarra y el asado. Pero en el tema puntual que abordaremos y que en forma recíproca nos identifican: el gaucho, el caballo, la guitarra y el asado. Pero en el tema puntual que abordaremos podríamos tal vez hablar del caballo sin el hombre, pero no del gaucho sin el caballo. Esa dicotomía que se conformó entre estos dos seres de las pampas y las sierras nos dejó ese legado como símbolo representativo de una época naciente, desde la epopeya centaura de un tiempo escrito con borrones en los libros y con cruces en los llanos. En Argentina, Uruguay y Río Grande, y ahora sí, al referirnos a los pelajes de caballos, tenemos similitudes, aunque también algunas diferencias. Ponerse de acuerdo en la D no terminan la palabra que los denomina con la vocal O, en el caso del pangaré y el alazán. En la generalidad del acervo, por ejemplo, tostado, gateado, colorado, etc. En Uruguay tenemos una creencia que podrá ser un mito o no, en la cual se dice que el tordillo es el mejor nadador, el tostado o el alazán el más veloz y el moro el mejor de todos. Incluso se conoce en la historia nuestra la pertenencia de uno de estos caballos preferidos por personajes destacados por sus hazañas. El mismo Artigas, cuando en 1820 partió al Paraguay, se llevó un morito que lo acompañó
hasta los últimos días, que lo acompañó hasta los últimos días en el solar paraguayo. Martín Aquino, el último matrero, salvó al galope de un moro insuperable en más de una oportunidad su vida, aunque también fue en el mañador de este que el traidor ató los 3 nudos, según lo acordado, para decir que en ese rancho eran 3 los que estaban habitándolo la noche en que Aquino murió. Los pelajes de caballo abordados hoy en este encuentro junto a ustedes. Quiero compartir ahora de Héctor Umpierres y Santiago Chalar por este y también por Rufino Mario García, Moros de la Historia. Mario García, Moros de la Historia. La tranquera del corral, abra pa' dentro paisano, no sea que meta la mano en la cimbra algún bagual, ya que en tropel infernal se viene la caballada, al centro en ronda cerrada van a caer en borbollón, para que elija el patrón, un moro la bagualada, entró un morito pizarra, haciendo punta en el lote, tirando al aire algún bote como pidiendo las garras, como cuerda de guitarra, vibró en el aire un trenzao. Ni bien la armada cerrao, del morito sobre el cuello, quedó al caer sin resuello, sobre el suelo embosalao. Mostró al pararse a la legua, tras desamarrear el coco, iba a ser de aquellos pocos que suelen parir la yegua, y ahí nomás sin darle tregua, lo sacaron del corral, aquel precioso bagual, de cola larga y tupida, y clinera parecida a un salvaje matorral. Y don Tito al domador le recomendó en el palo que aquel moro era un regalo para Chalar, el cantor. Y al tirar del maneador para la redonda, el paisano le contestó: tenga mano, que ese morito pizarra va a ser de probada garra como tire americano. Me gusta por las orejas que tienen forma de tijera, como el que montó Rivera y el general Lavalleja. Moros de la patria vieja traían origen de Ará. Levanta la polvadera, aquel morito que fuera del bravo Martín Aquino, hay que una noche el destino en trampa se lo convierte. Y el morito de su suerte, que fue su amigo mejor, encontró en el maniador la sentencia de su muerte. Y dicen que el uruguayo caudillo cuando moría, por su morito pedía: tráiganme a mi caballo. Después bajo un paraguayo sol que se hunde en lontananza, un triste cortejo avanza en un doloroso lloro, y ansina gime en el moro su amarga desesperanza. Y entre moros de caudillo, ahí anda el de Wenceslao, que dicen que ha derrotado al pampero sobre el trillo. Tiene fama ese potrillo de ganar por donde quiera, y en fiestas de quitanderas, de mechón y culatada, se le vio en las enramadas maneao, las noches por donde quiera, y en fiestas de quitanderas, de mechón y culatada, se le vio en las enramadas maneao, las noches enteras. Hasta el gaucho su decoro, por el ante el indio olvida, al decirle: mi querida te doy, vuélveme mi moro. De fierro fue su tesoro, fue su crédito, su luz, el gran compañero en sus horas de honda desventura, del moro en la sepultura, se bajó a rezar por cruz. Como el poeta de barras, también estoy en la vida, con el alma bien prendido, un moro y a una guitarra, es bien azulao pizarra, el flete de mi desvelo. Rogar con el alma suelo, pidiéndole a Tata Dios que al llamar llame a los dos, para irme a caballo al cielo. Tenemos
ese mensaje por la integración de los pueblos. Desde la capital entrerriana, LT14, Nacional General Urquiza, AM 1260, la radio pública. Desde la ciudad de Paraná, Entre Ríos, Argentina, transmite LT14, Nacional General Urquiza. El tren zonal por la integración de los pueblos. Conduce Ricardo Maldonado. Nuevamente estamos en el aire para compartir esta media hora que nos queda del programa de hoy, 26 de noviembre de este año 2023. El tren zonal por la integración de los pueblos, sociedad, cultura e historia de la región, con distintos corresponsales. En Galarza, nuestra corresponsal Noelia Drueta; en Cerrito, Gabriela Neumayer y Malena Aguilar; en Crespo, Jorgelina Torres; en Villa Urquiza, Ana Delia Setti; en Santa Elena, María Fernanda Rodríguez; en El Solar, Carla Reynoso y Alberto Herbes; en Rosario del Tala, Baltasar González; en Villaguay, Miguel Ángel Romero, Eduardo Vergara; en María Grande, Daniel Saavedra; en Victoria, Jorge Ezequiel Rubatino Facendini; en Concepción del Uruguay, Marcos Fuentes; en 20 de septiembre, Valentina Fernández; en Lucas González, la Biblioteca Popular, Gaspar Benavento; en Sola Maciá, María Laura Ascaino; en Gualeguay, Justo Barreto, Ramón Velázquez; en Enrique Carbó, María Belén Costa; en La Roque, Mario Escobar; en Holt y Bicuí, Ana Trentín; en Villa Paranacito, Mario Lisman; en Hurlingham, Oscar Andrilli; en Zárate Campana, Juan Pedro Abramor; y en Montevideo, Gonzalo Victoria. Corresponsales del tren zonal. Y a propósito del compromiso profundo, visceral que tiene el tren zonal con la cultura de nuestro país y con los valores que realmente merecen ser destacados, la obra siempre fresca, valores que realmente merecen ser destacados, la obra siempre fresca, siempre universal, de Remo Pignone. Lo escuchamos. Una huella de Remo Pignone por él mismo. Se llama Por el Sur. Tanta falta nos hace mirar y centrarnos en nuestro sur.
La música que escuchábamos en el tren zonal por el sur, Huella de y por Remo Pignoni. Estamos en la vía libre del tren zonal. Quien les habla, Ricardo Maldonado, en la conducción técnica Matías Núñez, en la locución Macu Carniel. Vamos a recibir ahora el aporte de Víctor Anchával, desde Colastiné. Para el tren zonal, por la integración de los pueblos, de Ricardo Maldonado. Por ahí... Aporte de Víctor Anchával, desde Colastiné. Para el tren zonal, por la integración de los pueblos, de Ricardo Maldonado. Por AM 1260 Radio General Urquiza Nacional, Paraná, Entre Ríos. Qué profunda y cuánta verdad hay en las palabras del maestro Jorge Washington Ábalos al comienzo de su obra maravillosa que es Xunco. Y advierte: los niños de quienes aquí te hablaré son changos santiagueños, pastores de la pequeña majada de sus padres, niños que encontrarás en cualquier región de nuestra provincia. Participan del dolor de la tierra sin saberlo. Me identifico plenamente con esa mirada profunda. ¿Con cuántos changuitos como Xunco compartimos nuestra niñez en esa geografía del Chaco santiagueño donde me crié? Y me pintas, maestro, estas imágenes tan ciertas que me parece estar dentro de ellas. Si esta santiagueña, en la que el sol, en un cielo de azul implacable, reina inmenso, desecando aún más el cuero seco de la tierra caldeada y cubierta por una ligera capa de polvo de sequía. El viento norte trota por el campo, lamiendo con su lengua ávida las hojas de los árboles de viña, que los changuitos hacíamos las juntadas, debajo los algarrobos o trepados en gajos preferidos de esa especie única a la que el santiagueño le da categoría de árbol, el que le da sombra a su rancho y a ese patio de tierra donde la familia pasa la mayor parte del día, y es el que le da sus frutos, la madera, para su mesa, para su catre o cama, y la cuna para sus hijos. El algarrobo amigo, testigo fiel de nuestras vidas, en alegrías y tristezas. Y así fuimos creciendo chinitas y changos, entrando a la adolescencia en ese pueblo donde todos nos conocíamos. No más de 70, 80 familias, tan humildes como solidarias, sin diferencias sociales notables. La excepción quizás estaba en que parte de la familia de algunos empresarios obrajeros se instalaban en los capitales, esposa e hijos, donde vivían y estudiaban, cosa que para nosotros estaba prácticamente vedada desde el punto de vista económico. Desde los 12 años hasta los 20, en que me fui de mi pueblo, los vi desde el punto de vista económico. Desde los 12 años hasta los 20, en que me fui de mi pueblo, los Biopintos, puedo decir que trabajé en el obraje San Jorge, con mi compañero y amigo de la vida, el Ramón. Juntos atendíamos
todo el movimiento del almacén de ramos generales y sus anexos, que tenía todo lo que hacía falta al obrero y al obraje. Los obrajeros que llevaron adelante la explotación de los bosques cercanos a las vías del ramal ferroviario, en el tramo del corredor desde Pampa de los Guanacos hasta más allá de Monte Quemado, no eran los grandes empresarios de lo que ya hablamos. Los del norte de Santa Fe, hasta más allá de Monte Quemado, no eran los grandes empresarios de lo que ya hablamos. Los del norte de Santa Fe, los del sudeste del Chaco y la región de Campo del Cielo del Chaco Santiago. Esos empresarios extranjeros, alemanes, franceses, con una conexión muy estrecha entre estos y la forestal inglesa y la familia Torkins, que con una red de combinaciones modularon la ecuación ferrocarril, latifundios y explotación forestal con la que arrasaron nuestros bosques, recursos naturales de incalculable valor en todos los aspectos. Estos otros eran pequeños empresarios, en todos los aspectos. Estos otros eran pequeños empresarios, con escaso poder económico y que adoptaron algunos vicios, herencia de aquellos, como ser pago de jornales con cuasimonedas para ser consumidos en su totalidad por mercadería en sus negocios. Pero todo se fue perdiendo con la extirpación casi total de los bosques, con las largas sequías, azote de la región. Sin agua, sin escuelas, sin trabajo. Y el santiagueño, expoliado en los obrajes, Raúl Dargos en su obra Hacha y Quebracho.
Estamos escuchando este preludio pampeano de Atahualpa Yupanqui por Carlos Roldán, A orillas del Yi. Estamos escuchando este preludio pampeano de Atahualpa Yupanqui por Carlos Roldán, A orillas del Yi. Vamos ahora a recibir la estación Ayuda Memorias. Atención pasajeros, próxima estación en la vía libre del Trenzonal. Ayuda Memorias. La historia viene a ser. Y en Ayuda Memorias vamos a compartir un material realmente importante, los libros en el aula. En Ayuda Memorias vamos a compartir un material realmente importante, los libros en el aula, los inicios de una preocupación. Esto lo firma Elena Luchetti, maestra, profesora en letras, licenciada en educación, editora, Libros en el aula, los inicios de una preocupación, editado en nuestra revista El Trenzonal. Lo que parece una preocupación relativamente reciente de los gobiernos por acercar libros a las escuelas no es tal. Cuando se trajo a la ciudad de Buenos Aires la imprenta que los jesuitas habían dejado en Córdoba, comenzó hacia 1780-1781 la impresión, en aquel entonces, la impresión de materiales para las escuelas, a beneficio de la casa de cuna de los niños expósitos. Fueron 1.125 docenas de catecismos, 5.000 docenas de catones y 123 docenas de muestras de caligrafía. Pero el interés de las autoridades porque las escuelas estuvieran dotadas de los libros necesarios no finaliza en el siglo XVIII. En una sesión capitular en 1811, uno de los cabildantes responsables de escuelas, don Ildefonso Paso, entre comillas citando, hizo presente un librito intitulado Compendio de la Gramática Castellana, ya que, citando, encontraba ser una obra sumamente útil e interesante para la enseñanza de la juventud, y le parecía preciso se tomasen algunos ejemplares para distribuirlos en las escuelas. Convencidos sus compañeros, una vez el gobierno llevaba adelante una compra masiva de libros escolares, a pedido de un responsable del área educativa que al parecer se tomaba su tarea en serio. Pero la cantidad adquirida no alcanzó, ya que el preceptor de la escuela que funcionaba en el convento de la Merced hizo al cabildo una petición complementaria junto con libros de ortografía, papel, tinta. Su solicitud fue satisfecha. Un año después, se registra por parte del maestro de la escuela de la Recoleta un pedido al cabildo de catecismos y libros de ortografía. Seguramente lo que recibió fue el catecismo del jesuita español Gaspar Astete, del que hubo desde el siglo XVI hasta 1997, Maeva, España, más de 1000 ediciones. Los municipios entendieron que una misma necesidad habría de tener el resto de las escuelas, por lo que se compran ejemplares para todos los alumnos de la ciudad. A nuestros efectos, este dato permite concluir que el gobierno compra a solicitud, pero también porque infiere una necesidad. Dato no menor, si estas acciones pueden ser tomadas como las bases de lo que hoy se conoce como una política pública en materia de educación. Pero el interés gubernamental por dotar de libros a las escuelas continúa. Hacia 1815, los cabildantes
hacen imprimir 1000 catecismos, 1000 ejemplares de Tratado de las Obligaciones del Hombre, del sacerdote y político, imprimir 1000 catecismos, 1000 ejemplares de Tratado de las Obligaciones del Hombre, del sacerdote y político español Juan Escóiquiz, 1000 tablas de cuentas y 2500 cartillas. Una anterior edición del tratado era de 1810 y también fue realizada por iniciativa de Paso, junto con el otro cabildante adjudicando a las ocupaciones escolares, Juan Pedro Aguirre, quienes, ellos dos, ordenaron se imprimieran el libro sin pérdida de tiempo, con prevención al impresor de que ha de entregar a este cabildo 1000 ejemplares, tal como informa la Gaceta del 6 de noviembre de aquel mismo año, o sea, de 1810. Del 6 de noviembre de aquel mismo año, o sea, de 1810. El padre Furlong llegó a afirmar que fue el primer texto escolar argentino. Monitor de la Educación Común lo cita en 1969. El interés de las autoridades por los libros para las escuelas no cesa. En 1821, el Cabildo compra a la imprenta de Expósitos catecismos y catones para distribuirlo en las escuelas de primeras letras, y ya en tiempos de Rivadavia se repiten las compras gubernamentales al adquirir los ejemplares necesarios para todos los alumnos del Tratado de las Obligaciones del Hombre, del cual, en 1828, al asumir Segurola como inspector general de escuelas, solicita al ministro de Gobierno que se imprima aquí. El tratado subsistió hasta 1896, edición de Saturnino Calleja, España, con más de 14 ediciones. La última de ella, a modo de edición histórica, es la de Edad, España, en 2004. Tal vez no sería inconveniente que este volumen sea distribuido hoy no solo entre los escolares, sino entre todos los ciudadanos atentos a que, respecto de las obligaciones para con la patria, dice en el capítulo 3, todo hombre debe amar a su patria y procurar su mayor bien. Por consiguiente debe, en tiempos de paz, cuidar de no deshonrarla o turbarla con acciones malas, antes sí tirar a darle el mayor lustre con sus virtudes y sus méritos, y hacerle útigas. Cuánta vigencia, ¿no? Todo hombre debe amar a su patria y procurar su mayor bien. El maestro autor, el docente de la Escuela de San Carlos, Rufino Sánchez, hizo editar en 1819 su propio libro de aritmética, El amigo de la juventud, exclusivamente para el uso de la escuela de su cargo. Reparemos casi 2 siglos atrás en la búsqueda de un título que se atendiera al receptor niño. Ahora bien, el maestro Rufino escribió su libro porque no había ninguno que le satisfaciera entre los ya publicados y enviados por las autoridades de las escuelas. Actitud superadora, la de los maestros actuales que, no pareciéndoles del todo bien lo que hay en el mercado del texto, fotocopian de fuentes varias y hacen sus propios y enviados por las autoridades de las escuelas. Actitud superadora, la de los maestros actuales que, no pareciéndoles del todo bien lo que hay en el mercado del texto, fotocopian de fuentes varias y hacen su propio libro. Lo fue bien don Rufino, qué duda cabe, ya que en 1843 se animó con El amigo de la juventud, gramática castellana compendiada por don Rufino Sánchez para el uso de la escuela a su cargo, que contenía ortografía, analogía, sintaxis y prosodia.
Y le siguió yendo aún mejor, pues en 1852 vuelve a editar, aunque esta vez bajo el título La Gramática Argentina, incluyendo el nombre que se le daba a la nación en los documentos oficiales, y redactado en colaboración con su hijo Pedro. Dice en la portada que consta de 60 páginas y 16 más con la sintaxis. A partir de la página 56 incluye el himno nacional. Libros en el aula, en Ayuda Memorias. Vamos a recibir ahora la interpretación en esta versión realmente histórica, maravillosa, de Rolando Valladares, de este tema que le pertenece, junto a Manuel Castilla. Recordamos que Rolando Valladares nació en Tucumán el 10 de marzo de 1918. La misma ciudad falleció el 12 de septiembre de 2008. Más conocido como Chivo Valladares, fue un músico, cantante, letrista y compositor folclórico autodidacta argentino. Sus obras son maravillosas. Vamos a escuchar ahora Rosa que sueña, de Rolando Valladares y Manuel Castilla. Quando Vianella pació todo florido, me acuerdo tucumana que te he querido. Ibas entre naranjos con los azares y yo le daba aire. Flor de la rosa que sueña, dame tus ojos negros que me desvelan. Le contaré a la tarde que ya te has ido y que en tu ausencia, niña, yo muero herido, yo muero herido. No las cañas que besa el viento, porque en ellas te llora mi sentimiento. Flor de la con la interpretación de Rolando Valladares, nos despedimos hasta el próximo domingo. Esto ha sido el Tren Zonal por la integración de los pueblos. Seguiremos en la vía libre de la comunicación social. La revista gráfica ya está preparando su edición de diciembre. El Tren Zonal por la integración de los pueblos, 35 años de comunicación gráfica cultural en la provincia de Entre Ríos y en toda la región. Nos encontramos, Dios mediante, el próximo domingo.
Transmite desde la ciudad de Paraná, Entre Ríos, Argentina, LT14.